de pruebas inmunológicas, ¿no? Aplicadas para brucela, aplicadas para la salmonela. Entonces ya la van a ver desde un punto de vista diferente. Aquí en brucela, en microbiología, vamos a ver netamente la bacteria y qué pruebas podemos aplicar, pero más nos vamos a centrar en la identificación de la bacteria, ¿no? Ese es el género de Brucela. Cuando hablamos de brucelosis, también llamada fiebre de Malta o fiebre ondulante o del Mediterráneo. Entonces, cuando ustedes vieron, por ejemplo, fisiopatología, también fue un tema de la brucela. Incluso el doctor Podestá, bueno, en mi época, uno de los puntos que solía preguntar en el examen era sobre la brucela, la fiebre ondulante y todo. No sé cómo estará en su época de ustedes, pero aquí les comento un poquito de hace muchísimos años atrás, ¿no? Entonces recordemos que es una enfermedad zoonótica a ser causada por patógenos, bacterias gram negativos del género Brucella, y esta enfermedad puede ser causada por especies como Brucella melitensis, Brucella suis, ¿no? Entonces Brucella abortus, Brucella canis, Brucella ovis. Entonces, vamos a tener diferentes especies. Su multiplicación y su desarrollo in vitro es muy lento. Entonces, todo lo que es lento siempre vamos a necesitar algún medio especial. En este caso vamos a necesitar el agar Brucella o podemos usar el caldo triticasa de soya. Entonces, ¿qué bacterias del género Brucella van a penetrar en el organismo por vía digestiva, ¿no? Es decir, la melitensis, la suis, la abortus, la canis, la ovis. Todas estas bacterias van a entrar vía digestiva, respiratoria, cutánea o conjuntival. Aquí tenemos especies y biovariedades del género Brucella. Vemos aquí desde la variedad 1 hasta la 9, ¿no? Por ejemplo, melitensis 1, 2, 3, la abortus tiene el 1, 6, 9, suis 1, 3, 2, 4 y 5, ¿no? Tenemos la ovis y la canis. Cuanto a patogenicidad, ¿quiénes nos van a importar más? Nos va a importar más todas las que son altas, ¿no? La melitensis, la suis, que también es alta, el 1 y el 3 y el 5, ¿no? La biovariedad, porque son altas. Entonces allí hay que ver quién es el hospedero, y esto ya lo vieron en parasitología cuando empezaron a hablar de hospederos, que hay diferentes tipos, ¿no? De hospederos, el hospedero accidental, el paraténico, ¿no? El hospedero definitivo. Entonces, todos estos conocimientos que obtuvieron en parasitología les sirve ahora, porque también hablamos de hospederos, si bien estamos hablando de bacterias, pero igual les va a dar la idea de qué es definición de hospedero, o qué tipos de hospederos podemos ver, cuáles van a ser los preferidos, ¿no? En este caso vamos a hablar de hospederos como por ejemplo cabras y ovejas. Entonces en melitensis vamos a decir que es altamente patógeno para el hombre y su hospedero preferido suele ser cabras y ovejas, ¿no? La Brucella suis, que es altamente patógena para el hombre, la suis, los cerdos. Entonces, suis, cerdos, o también en la variedad 5, biovariedad 5, va a ser roedores. ¿Ya? Entonces ya la ovis viene de ovinos, ¿no? Y canis viene de perro. En cuanto a definición de casos, vamos a hablar de un caso sospechoso y vamos a hablar de un caso probable. Cuando vamos a hablar de sospechoso, cuando hay fiebre, ¿no? Y esta fiebre es característica porque puede tener un comienzo agudo, insidioso, uno puede tener transpiración nocturna, fatiga, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Mialgia, artritis, meningitis. Y uno más de los siguientes antecedentes epidemiológicos: puede haber tenido contacto con animales, haber consumido productos de origen animal contaminados, ¿no? Hijo de madre positiva, contacto con perros. Caso probable, un caso sospechoso con una o más pruebas de tamizaje positivas. Entonces, ¿qué pruebas tenemos ahí? La más común y la que aún todavía van a ver es la famosa rosa de Bengala. Eso es lo que aún todavía se ve en los laboratorios. Tienes la aglutinación con antígeno tamponado, BPA. ¿Qué más es lo que podrían ver? Aglutinación en placa, ¿no? También es común verlo. O microaglutinación para Brucella canis.
Casos confirmados, caso probable con uno o más de los siguientes criterios, estudios bacteriológicos positivos, es decir, tú tienes tu Brucella SP del espécimen, ya sea en un homocultivo, un mielocultivo, ya, pero para cuando son este tipo de casos se le deja un poco más el tiempo, ¿no? Y siempre hay que avisar, y esto recuérdenlo, porque cuando ustedes, quizá de todos los que están aquí, algunos pues se dedicarán a investigación, otros a comercial, otros por ahí se dedicarán a asistencial, tal vez algunos ocuparán cargos eh, de liderazgo, ¿no? Pero es importante que recuerden esto. Cuando tengan el tema de Bruselas y si alguno llega a ser supervisor, coordinador, analista o sea el puesto que ocupe, recuerde que tiene que darle más tiempo a avisar al área encargada, ¿ya? Esto es importante porque no es como cultivar cualquier bacteria. Entonces hay puntos que tienen que empezar a ir teniendo criterio porque les va a servir dependiendo de lo que se vayan a desempeñar. Claro está que si nunca van a ver microbiología o si no son encargados, eh, o no se dedican al área comercial en microbiología, tal vez no lo vean tanto, pero sí les va a servir como cultura general. Pero quienes sí se dediquen a esta área o están relacionados porque tienen un tema de liderazgo y ven todas las áreas, pues tienen que saber ciertos aspectos mínimos y básicos para poder guiar a todos los demás. Los estudios serológicos positivos, la prueba de RAI u otros que te puedan permitir detectar algún isotipo de inmuninaje específico en el suero, ¿no? La fijación del complemento, ya van a ver en inmunología bastante este tema, ¿no? Entonces, más o menos para que entiendan, cuando hablamos de complemento, de anticuerpos, inmunina G, vamos a recordar algunos aspectos básicos eh, de inmunología que les va a servir comprender todo este tipo de pruebas que estamos viendo. Entonces, ¿qué aspectos básicos? Primero, cuando hablamos de inmunología, hablamos... Creo que ya mi PC necesita cambio, lo siento muy lentita. Entonces, hablemos del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es aquel que, en palabras comunes, por decirlo así, va a ser nuestra defensa frente a una noxa. Ya, una noxa no es una palabra muy común, es una palabra poco usada, pero bastante técnica en el sentido de que va a hacer referencia a todo aquello que nos puede hacer daño. Entonces es importante que ustedes no solo manejen palabras comunes, sino palabras que les den un lenguaje más alturado, porque eso va a ser diferente, los va a diferenciar. No es lo mismo hablar con una persona que tiene un léxico bastante nutrido, ¿no? Amplio, a una persona que tiene un léxico muy común. Entonces depende de dónde quieran llegar, si quieren aspirar altos, pues tienen que ir creciendo en todos los sentidos. Hablamos del sistema inmunitario, entonces hablemos de un sistema inmunitario de tipo innato y un sistema inmunitario de tipo adaptativo. Cuando hablemos del innato es aquel que no conoce quién es esa noxa, quién es ese agente patógeno que quiere causar enfermedad, no sabe si es una bacteria, un virus, un microorganismo, una proteína, una X cosa que nos pueda causar daño, no lo conoce, va directo y lo ataca. Claro está que aquí también hablemos de las barreras primarias, pero no nos vamos a detener a hablar de ello. Entonces ahí generalmente en ambos casos vamos a hablar de células y vamos a hablar también de moléculas. De igual manera en el adaptativo vamos a hablar de células y vamos a hablar también, por decirlo así, moléculas, ¿no? Entonces en el sistema eh, inmunitario innato, estas células, la parte celular y esta que contiene moléculas, generalmente la van a conocer como humoral. Acá también la vamos a poner como humoral, lo general lo llaman así. Entonces, las células, ¿quiénes vamos a tener? Los macrófagos, que son monocitos activados. Los neutrófilos, que son los primeros que suelen salir, pero esos no son los únicos, ¿no? Ahí tenemos el eosinófilo que ya lo han visto bastante en parasitología, seguramente les han comentado que si ustedes tienen parásitos, lo que va a aumentar son tus eosinófilos, entonces tú esperas ahí un conteo bastante alto de eosinófilos. Y eso me recuerda a un casito bastante interesante eh, de que hay un paciente y que era positivo
a Plasmodium. Y es importante por eso que presten mucha atención cuando llevan hematología. No vayan a confundir el punteado basófilo con los Plasmodium. Entonces, ¿qué pasó? Dicen, encontré el punteado basófilo. Yo le digo, a ver, ¿no? Eh, y no era punteado basófilo, era un Plasmodium. Ujú. Entonces el paciente estaba con una malaria. Conclusión, identifiquen bien, recuerden que el punteado basófilo es fino, el Plasmodium no. Las estructuras son como anillos y habían bastantes anillos, ¿no? Y cursaba con una eosinofilia. Entonces es importante que aprendan a ir diferenciando ciertas estructuras para que no se equivoquen. Entonces ya, para que puedan guiar también a sus otros colegas. El otro detalle es, entonces, monocitos, tenemos neutrófilos, que son los primeros en salir, y ahí tenemos más, ¿no? Los EOS, los basófilos, los NK. Entonces, cuando hablamos de la parte humoral, vamos a hablar de moléculas como, por ejemplo, del complemento, que es lo que acá menciona. Entonces, estas pruebas van a ser en función, ya sea de moléculas del complemento, ya sea aprovechando a ciertas características de los anticuerpos. Entonces, el que ustedes conozcan la parte a nivel molecular les puede servir para que luego, yo sé que a este nivel sucede tal reacción y qué tal si yo aplico algún antibiótico a esa reacción, o qué tal si yo aprovecho eso y creo una prueba que sea mucho más específica, mucho más sensible. Para eso les va a servir conocer todos estos mecanismos a nivel molecular. Claro está que depende, el que se quiera dedicar a investigación, pues le va a importar más estos aspectos que son específicos, porque le va a ayudar a dedicarse o a generar nuevas pruebas, nuevos métodos. Y a nivel de la inmunidad adaptativa, que si es que ya conoce quién es específicamente el agente causal, conoce el epítope, esa porción en la cual se va a unir, va a reaccionar, también va a tener su parte celular. Ahí hablamos de los linfocitos B, hablamos de los linfocitos T y la parte humoral, ¿no? Que básicamente, ¿quiénes van a ser de la parte humoral? Los linfocitos B que están produciendo los anticuerpos, ¿no? Ellos van a ser básicamente la parte humoral, porque son los que te producen los anticuerpos. Entonces, vas a hablar que los linfocitos B te van a tener una porción humoral por el tema de la producción de los anticuerpos. Y generalmente los linfocitos T, que se subdividen en dos, en CD4 positivos y CD8, pues uno va a actuar como una célula presentadora de antígeno, el de aquí, y el CD8 es el que va a tener la respuesta netamente citotóxica, ¿ya? Y es decir, ¿qué es lo que vamos a aprovechar en estas pruebas? Puedes aprovechar tu anticuerpo. Entonces puedes tener, por ejemplo, en algunos casos, el anticuerpo pegado específico y tú vas a querer reconocer el antígeno. Y si tú estás queriendo detectar el antígeno, pues vas a decir que es una prueba de detección directa, porque directamente vas a querer hallar el agente causal. Pero si por el contrario tú pegas, por ejemplo, en una prueba, el antígeno y vas a hacer que los anticuerpos que produce la persona contra ese agente causal sea el que tú vas a detectar, entonces ya hablamos de indirecta, porque tú no estás detectando directamente el antígeno, el agente causal, sino un producto que se produce como respuesta a este antígeno. Esa es la diferencia de hablar de pruebas directas y hablar de pruebas indirectas, para que tengan un poco el contexto. Entonces tenemos los hemocultivos. Aquí también hay puntos importantes a tener en cuenta. No es lo mismo un hemocultivo en frasco pediátrico que uno adulto. Ya depende de la marca. Por ejemplo, la marca BD, tú el pediátrico le vas a ver tapa rosadita, el adulto le vas a ver tapa azul. Conclusión, revisen siempre sus marcas, sus insertos, ¿no? Verifiquen que verdaderamente es para un pediátrico, para un adulto, qué tipos de hemocultivos vamos a usar.
¿Para qué tipo de hemocultivo vamos a usar para Brucela? El Ruiz Castañeda. Y lo van a pedir los médicos, a veces no te dicen directamente que quieren para Brucela, te ponen ahí, cultivo de Ruiz Castañeda. Si tú no sabes que sean referencia a Brucela porque moriste, no, le puedes decir que no. Entonces recuerden que cuando hablan de Ruiz Castañeda, están hablando porque quieren que se identifique la Brucela. Entonces vamos a tener un medio bifásico que es el Ruiz Castañeda modificado. Esto, por ejemplo, te lo provee el Instituto Nacional de Salud. Podrías, si tú eres un centro de misa pequeñito, podrías derivarlo, claro está, que tienes que coordinar y todo. Acá tenemos hemocultivos automatizados. Estos son, por ejemplo, de la marca BD que les comentaba, ¿no? Para adultos es el azulito, para pediátricos el rosadito, y acá tenemos diferentes colores. Esto es, por ejemplo, el naranja para anaerobios, ¿no? Acá tenemos para micobacterias. Siempre revisan los insertos, los colores pueden variar dependiendo de la marca. Esto es el incubador automatizado, ¿no? Que si alguno sale positivo al toque te va a dar la alarma y vas a poder ver y vas a poder sacarlo y hacer tus pruebas. Entonces esta es la ventaja de este equipo automatizado para los hemocultivos y aquí está. Aquí tienes tu barrita, vas a poder colocar con código de barra, escanearlo, ponerlo en la posición. Aquí tienes una imagen del medio bifásico. Se ve el crecimiento de la bacteria aquí, ¿no? Acá tienes el agar Brucella. Las colonias, como pueden ver, son pequeñas, translúcidas, no hemolíticas. Esta es la coloración gran. Se ven microorganismos pequeños, usualmente cocobacilos, y ven que son gran negativos. En la diferenciación bioquímica, aquí tenemos, debes de sembrar con tubos con agar Brucella, cada una de las especies de Brucella, e introducir las tiras de papel filtro en bebidas. Con esto vas a ver la producción de ácido sulfídrico, H2S y la urea. Sembrar la misma placa de agar Brucella más fucsina por el método de dispersión y agotamiento, cada una de las cepas de Brucella, rotular el nombre de cada cepa e incubar la cepa de Brucella abortus. En la parte bioquímica vemos que son catalasa positivas, oxidasa positivas, H2S positivo, indol negativo, ¿no? Urea positivo. Aquí vemos la urea, ¿no? Positivo. Vemos la catalasa. Vemos la oxidasa. Aquí se ve en medio sim. Inhibición por tionina. Aquí pueden ver, miren, la Brucella abortus, la Brucella suis y la Brucella melitensis, ¿no? Entonces, inhibe a la Brucella abortus, la tionina, no creció. Inhibición por fucsina, inhibe a la suis, miren, inhibe a la suis. Tienes la abortus, tienes la melitensis y ahora tienes a la suis. Entonces, a ver una prueba de diferenciación, vamos a ver el tema del CO2, la H2S, la urea, la fucsina y la tionina. Fucsina en 1 en 25.000, tionina en 1 en 50.000. Entonces, la melitensis es negativo CO2, H2S y positivo a todo lo demás, o sea, urea positivo, fucsina positivo, tionina positivo, ¿no? Si tienes una combinación de estos tres, urea, fucsina y tionina, pues entonces te va a tocar ver entre suis y melitensis, ¿no? Porque recuerden que la suis te puede dar positivo o negativo a fucsina. Pero obviamente ya descartaste hacia el abortus, porque el abortus sí o sí es negativo a tionina. Vas a tener biovariedades. Tienes, por ejemplo, acá la melitensis, al abortus, al suis, al canis, al ovis, neotomae, celi, pinipedialis, microti, inopinata. Y los diferentes
hospedadores conocidos. A nosotros que no nos van a importar Melitensis porque uno de sus hospederos es el hombre, el abortus, el suis, el canis, ¿no? Todo lo que es hombre a nosotros nos importa. Entonces los 4 primeros, Melitensis, abortus, suis y canis. Aquí tenemos el famoso rosa de Bengala. Cuando vemos que hay presencia de grumos, vamos a decir que hay una aglutinación y es positivo. Negativo es ausente de grumo, no tiene ningún grumo. Entonces vamos a hablar de incluso diluciones y esto es importante, ¿no? O sea, vamos a hablar de una dilución de, por ejemplo, 1 en 25, 1 en 50, 1 en 100, 200, 400. Y los títulos también es importante tenerlo en cuenta y esto más lo van a ver cuando lleven inmunología y van a tener que recordarse los títulos porque ahí les van a preguntar sobre ello. Pues por ejemplo de Biomería, Biomería es una marca bastante conocida, muy reconocida a nivel de microbiología. Y también la interpretación de las pruebas de laboratorio de la respuesta inmune, ya que es importante. Miren, por ejemplo, estos son los niveles de anticuerpos y eso me recuerda a que alguien nos iba a explicar el día de hoy sobre el efecto Kruger, el efecto de Prosona y Posona. Entonces, aquí vemos la fase aguda. La fase aguda se produce gran cantidad de IgM. Recordemos que los anticuerpos son los que más tiempo va a demorar en producirse, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en 7 días, 3 meses, o sea, no es algo que se produzca rápido. Generalmente a los 7 días ya vamos a tener anticuerpos como la inmunina M y se dan cuenta que te dura hasta los 3 meses. Pero luego, ya a partir de 3 a 12 meses empieza la producción de IgG y vemos que esto te dura hasta los 12 meses, se mantiene por más tiempo. Y en una etapa muy crónica que es mayor a 12 meses, aquí vemos, ¿no? La IgG. Entonces, en todos estos casos, la rosa de Bengala te sale positivo. Pero existen otras pruebas, la prueba SAP y la prueba de 2-mercaptoetanol. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, 2-mercaptoetanol para IgG y la SAT para IgG y IgM. Y estas son las titulaciones de la muestra. Comienzas con 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80 y así sucesivamente. ¿Cuándo vas a decir negativo? Cuando tu titulación ha sido menor de 1 en 20, o sea, negativo, cuando no hay nada negativo, ¿no? ¿Y cuándo va a estar positivo para ti? Cuando tu titulación sea mayor o igual a 1 en 20. Eso tú lo vas a considerar como positivo. En el SAT, negativo menor o igual a 1 en 40, positivo mayor o igual a 1 en 80, son más o menos los valores referenciales. Entonces, la rosa de Bengala que te va a detectar anticuerpos, por lo tanto va a ser una prueba indirecta. El 2-mercaptoetanol con solución salina, con 0.1 de 2-mercaptoetanol, te va a cuantificar IgG. En ELISA, ahí sí tú puedes medir IgM, IgG, incluso hasta IgA. Y en el PCR, pues puedes ver directamente la especie del agente patógeno, ¿no? Los biobares como Brazola abortus, de la melitensis, de la suis, o sea, todas las biovariedades del lobis también. El detalle es que es una prueba lenta en tubo de 2-mercaptoetanol. ¿Y en qué se va a basar? En la propiedad que tienen de inactivar las inmunoglobulinas IgM y se va a evaluar la inmunina G1. Entonces, su presencia va a ser un indicativo de la actividad de la enfermedad. En la actualidad, no es muy usado. Existen laboratorios que lo hacen, sí. Hay médicos que lo piden, sí. Los médicos más antiguos lo piden, pero no es muy pedido. O sea, no es algo que se pida todos los días. No es recontra raro que lo pidan. O sea, se paralela con y simultáneo con la aglutinación lenta en tubos. ¿Qué otras pruebas tenemos? ELISA, pero a que tú tendrías que tener pues tu lector de ELISA como mínimo. Si tienes tu elevador de ELISA también es válido, pero mínimo tu lector de ELISA, ¿no? Porque lavados puedes hacerlo a mano. Ya van a aprender a hacer ELISAs. Aquí tienen su placa de poliestireno, ya lo van a aprender cuando lleven inmunología, pero aquí es importante los lavados y los pasos, hacerlos bien hechos. Ya tienes PCR y bueno, actualmente ya
existen equipos que son totalmente automáticos, ¿no? O pruebas de inmunocromatografía, donde, como les comentaba, es importante saber si estamos ante un método de tipo competitivo o no competitivo. Entonces, siempre revisan sus insertos, ¿ya? Porque no es lo mismo estar ante una prueba competitiva o en una prueba que es no competitiva. Y de ahí tienen la bibliografía para que puedan repasar. Igual si es que no recuerdan las definiciones de competitiva, yo recuerdo que si les expliqué, igual les puedo recordar. Entonces vamos a pasar a la siguiente clase, que es leptospira. Si hasta ahí tienen dudas, alguna consulta, alguna pregunta, con toda confianza, recuerden que ahora es el momento de preguntar. Ya luego cuando terminen la universidad y ustedes mismos van a tener que tener criterio, aplicar criterio también. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, continuamos con leptospira.